Aristóbulo del Valle, taller de empoderadas número 12, cerrando lo que es el año 2016 y con toda la fuerza, la energía y el empoderamiento necesario para arrancar un 2017 con toda la fuerza. La verdad que fuimos construyendo durante este 2016. Realmente una emoción encontrarnos no solamente con la gente aristobuleña, nuestras mujeres de Aristóbulo, sino también con las que fueron siendo parte del taller, de los 12 talleres que tuvimos en todo el año en diferentes localidades de la provincia. Un programa increíble donde cada municipio donde transitamos fue dándole personalidad, fue dándole importancia y fue dándole un perfil a un programa del que hoy se empoderan todas las mujeres de los municipios, así nos requieren. Y la verdad que lo cerramos con mucha alegría, con gran esfuerzo de un municipio que ha tenido la decisión como para darnos un fuerte acompañamiento desde su intendente Eldor Hut y el presidente del consejo, Juanjo Negro McDonald. Bueno, un recorrido intenso que hemos hecho con la compañera Cecilia Brito, un recorrido intenso también de trabajo en los equipos de trabajo de El Parlasur y del Ministerio de Derechos Humanos. Siempre nuestro agradecimiento a las decisiones políticas que permiten llevar adelante este tipo de actividad, que en este caso concretamente es nuestro conductor Carlos Rovira y nuestro gobernador Hugo Pasalaco, y que nos permiten con estas cosas, con este tipo de encuentros, estar cerca de las mujeres, estar pudiendo compartir lo que afectivamente sentimos y los procesos que naturalmente vivimos en los procesos históricos, con los patrones culturales, con las preguntas que nos hacemos, con los silencios que a veces tenemos. De eso se trata un poco este taller, de seguir encontrando ese espacio y construyendo un espacio donde las mujeres, desde nuestro ser mujer, podemos empoderarnos de esas herramientas que tenemos para poder decir, podemos ser felices, podemos ir tras nuestros sueños, podemos ser útiles a nuestra comunidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? De esta manera, trabajando nuestra autoestima y trabajando un montón de emociones que pueden hacernos parar en el mundo con otro valor y con otra fortaleza. La importancia que tiene todo esto queda evidenciado con la participación. Nosotros vemos con agrado, ¿no es cierto?, el interés que hay de parte de las mujeres y que de alguna manera la posibilidad que tienen de participar, expresar, decir, ¿no es cierto?, charlar, intercambiar opiniones sobre las distintas circunstancias de la vida que le toca a cada uno. Y esto yo creo que nosotros por ahí quizás como hombres vemos como un encuentro simplemente, pero yo creo que la particularidad, ¿no es cierto?, y el esfuerzo que hace cada uno para venir queda demostrado, ¿no es cierto?, que la verdad que tiene un gran potencial, ¿no es cierto?, para la sociedad nuestra, que de alguna manera tanto necesita de lo que es el cariño de las mujeres y todo lo que... y algunas cosas que están sucediendo que tenemos que buscar de ir corrigiendo para que se prevengan muchas situaciones, tanto en la familia como en el matrimonio. Así cerramos como para que el 2017 nos encuentre recorriendo el triple de municipios y encontrando más mujeres misioneras con esa fortaleza, con esa amorosidad y al mismo tiempo con ese coraje que encontramos en cada municipio. Aristóbulo del Valle, gracias, mujeres aristobuleñas, por tanto cariño, por tanto afecto y por cerrar este año con tanto éxito. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie